Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Oscar Sensei y estoy aquí con mi amigo Juan Carlos Guerra una vez más. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, gracias. ¿Y tú? También, gracias. Y hoy nos juntamos porque pues tenemos el tema de las elecciones estadounidenses con para muchos la sorpresiva respuesta del público, de los votantes estadounidenses en favor de Donald Trump. ¿Cómo lo viste, Juan Carlos? Me parece que la realidad siempre supera la ficción. Específicamente la ficción de la televisión coludida para tratar de mantener lo que se venía dando con el establishment y que ahora tienes tú mucha gente que no dijo que iba a votar por él en las encuestas, pues salió en masa y lo lograron poner el poder pues con muchos votos electorales, ¿no? Esto que dices de las encuestas me parece un tema importante, porque vemos que en años recientes cada vez las encuestas son menos exactas. O bien las metodologías han cambiado para mal, o bien se están maquillando las encuestas y nos están dando una información falsa. ¿Tú qué crees que está pasando? Pues, ¿cómo nos fue con Peña Nieto? Muy ¿Fue parecido. algo así? Sí, pues todo el mundo quiere estar con el caballo ganador y en este caso también se vio en Estados Unidos que, digo, dicen por ahí que en los rallies, en los mítines de Clinton, pues no se veía mucha gente. Y en los de Trump, llenísimos. Entonces, eso no lo veías tú en los medios, esto segundo. Y te ponían a Hillary acá como ganando. O sea, eh, la propaganda es repetir mucho algo y al final, pues nos acabaron vendiendo también paradójicamente a Donald Trump. Porque, pues como quiera parecía criticado, no criticado y esto se fue colando en la mente, ¿no? Sí, bueno, además recuerdo que hubo muchas declaraciones mediáticas en favor de Hillary y sobre todo en contra de Trump, ambos casos. Eh, y al final, pues resulta que no tuvo influencia en los votantes. Trump tenía un discurso o ha tenido un discurso nacionalista en un país muy devastado por las crisis económicas, por el mal manejo político, por el mal manejo económico, con millones de personas afectadas y con verdaderos desastres muy graves y de corto plazo, que algo que se hizo en muchas décadas, de pronto en pocos años se perdió. Yo tengo muchos amigos estadounidenses, trabajo allá y regularmente, y he visto como muchos de ellos vieron perdidos sus ahorros de años, y eso hace pocos años. Y con la mano en la cintura volvieron a empezar, unos se quejaban, otros no, pero todos lo volvieron a hacer. Y Trump como que iba dirigido a ese público dañado, a ese público enojado con el sistema y que, bueno, en cierta forma tienen razón. Evidentemente, tienes tú que te vas a enojar más fácilmente si no tienes trabajo y dinero que si tienes lo primero y especialmente vas a ver feo a quien te están diciendo que te está arrebatando eso, ¿no? Entonces, es la estrategia de siempre, de mira que él se lo llevó y por ese lado y por el otro lado, pues también puntualizaba Trump a las autoridades, al régimen demócrata, que había facilitado que esos migrantes estuvieran llevando el queso. Entonces era doble, no son aquellos, pero aquellos los dejaron entrar. Entonces, apuntando dedos para todos lados, esto facilitó el triunfo avasallador que vimos. Eso que dices avasallador me llama mucho la atención porque en las encuestas todavía un día antes de la elección se daba un empate técnico de una diferencia de 2 puntos porcentuales, o 2 décimas más bien, 20 décimas de punto porcentual, Uh -huh. no, 2 décimas de punto porcentual, y en la realidad vimos como un 20% de diferencia en la votación real, lo cual es bastante significativo. En el voto popular no estuvo Tan tan disparejo. disparejo, pero tú sabes que esta democracia elitista, pues al final gana eh, los mecanismos de control de la élite y tienes que pues estar reflejando el, como estamos diciendo, lo económico. Entonces eso es lo primordial. O sea, ahorita hablaremos de cómo se ha ido desindustrializando Estados Unidos
Y esto Sí. tiene a la gente pues en la calle, ¿no? Mucha. Sí, literalmente. Hay muchas personas que viven en la calle. Ahí en el grupo Mundo Raro yo he puesto videos que incluso hay varios documentales de la gente que pertenecía a la clase media y después de la crisis de 2008 literalmente perdieron sus pertenencias, sus casas, sus coches y se fueron a vivir a la calle. Muchos viven en el metro o en las alcantarillas. Eso es real, no estoy siendo exagerado. Y sí, como dices, millones de personas se quedaron en la calle. Hay ciudades enteras en el metro y en las alcantarillas de los Estados Unidos donde viven personas educadas con licenciaturas, con maestrías o con oficios muy bien remunerados que lo hicieron por muchos años. La industria automotriz en Michigan fue devastada también en pocos años, siendo la capital mundial del automóvil durante décadas. Y por poner dos botones de muestra, ¿no? Y todo esto, a pesar de todo ello, tú y yo lo sabíamos y pensábamos que iba a ganar Hillary, bueno, por lo menos yo y la mayoría de las personas, a pesar de todo lo que estamos diciendo. ¿Pero por qué? Porque se ve muy diferente la situación de fuera de Estados Unidos que vivirla adentro. Pues te refieres a Michigan, también Ohio, fueron estados que antes se peleaban. De hecho, Ohio es un swing state y no, lo ganó porque es ahí donde se fueron los trabajos. Y pues qué mejor que Detroit para ver cómo pues, básicamente desapareció la industria automotriz. Así es. Ahora la hacen los coreanos, los japoneses, los chinos Y los mexicanos también. y los Muchos, mexicanos. algunas partes de eso se vino para acá. Y bueno, yo quiero enfatizar que es principalmente un fenómeno económico lo que movió a la gente a votar así. Ya que le hayan estado moviendo arriba lo racial y lo cultural, porque pues quieren que la gente al final lleven a ciertas ideas al poder, pues son otra cosa, pero principalmente son los trabajos. Si tuviera una economía funcional creciendo a 3, 4, 5%, siendo todavía la potencia, Estados Unidos ahorita produce el 15% de la producción mundial, contra creo que son 16 de China, y estamos hablando que está prospectado a hacerse más, a abrirse más. China va a crecer al 20, Estados Unidos se va a estancar, según ciertos números. Entonces, pues eso te indica una tendencia de que están preocupados también de arriba en qué van a hacer con la gente, pues para que no estén en Occupy Wall Street o en otras cosas así similares. Pues lo primero que deberían de hacer es generar más empleos, porque pues mientras haya riqueza, haya trabajo, la gente está más tranquila. Pero lo que al parecer le da miedo al sistema es que bajo esas condiciones también la gente se cultiva, piensa, se reúne, se organiza y eso es como que lo que no quieren. Ah, obvio, y por eso se mantuvo la propaganda irreal de fantasía sobre un país pues que ya no existe, como lo pintan. Y por ende, en esta misma narrativa venía incluida esta visión liberal donde los derechos de género, los derechos de la marihuana y varias cosas que son de liberalismo, pero que yo siempre he dicho que, pues, no que no sean importantes, pero están arriba. No son centrales. No son centrales, es más ideológico. Y aunque es muy positivo y que sí se le debe aplaudir a los demócratas por haber avanzado en esto, pues eso nunca va a ser más importante que la mantequilla y el pan, que es la economía y el trabajo. La economía real, ¿no? De la que hablaba, sí es la que se ha desmantelado y se ha sustituido por una economía pues más ligada a Wall Street y a estas cosas virtuales, ¿no? Pues sí, tienes tú que al final tampoco Donald Trump va necesariamente poder frenar a una sociedad que se ha dedicado a transitar de una economía productiva a una economía consumidora, donde también la especulación pues, se ha convertido en una forma de seguir prometiendo un sueño americano que ya está medio vacío, ¿no? Ese es un tema muy importante porque todavía antes de Donald Trump han existido campañas propagandísticas que buscaban otra vez volver a ser grande América, que ese fue el eslogan de Trump: hagamos América grande de nuevo, grandiosa. Y antes de Trump ya existían esos, y yo la verdad, honestamente, los vi como una pretensión de engaño popular. ¿Tú crees que Donald Trump pueda volver a ser grande Estados Unidos? No. No, porque han habido otros casos en la historia en donde es mucho más importante la inercia, la tendencia que trae el país o el imperio, y que esto rebasa por mucho el poder que una persona pueda tener, aunque sea Diocleciano, César o O mesiánico.
Jesucristo o el Bronco, etcétera, ¿no? Mesiánico o bronquiánico. Sí, sí, sí. Entonces tienes tú que hacer grande Estados Unidos, pues se referirá al siglo XIX de los varones Rothschild, Carnegie, se me proyecté, ¿no? Carnegie, Vanderbilt, pues sí, sí había uno por ahí, Rockefeller, que es de la misma banca. Habría que tener una estrategia para regresar a ese nivel económico donde Estados Unidos se catapultó encima del Reino Unido. Pero sí creo que lo que están haciendo, por lo menos en cuanto a hacer América grande, es en un sentido de identidad nacional. Que ya es algo. Que ya es algo. Entonces, si pusiéramos así una pirámide de tres, muy breve, en el pasado, mucha antigüedad, la base de la pirámide sería la identidad religiosa. O sea, somos católicos. Después vendría la identidad nacional. Somos mexicanos. Que pues es un poco más moderna, porque pues ya no estás diciendo que todo depende de Dios, sino del crecimiento económico o de Benito Juárez. Pero la punta de la pirámide sería el neoliberalismo, la economía donde tú ya si tú trabajas y te va bien, subes de nivel social y puedes comprar y esto te da la libertad. ¿Y qué quiere decir? Que Estados Unidos perdió esta punta de la pirámide y por ende regresa en una forma pues arcaica a un nivel de conciencia colectivo en donde creen que revistiendo a la gente de identidad van a poderle dar una especie de orden, control y una homologación cultural para una vez calmados, pues tratar de inyectar algunas estrategias económicas que ahorita iremos viendo, ¿no? Bueno, de eso quería hablar. No sé si está planeado en tu cabeza hablar de, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, que Donald Trump ha dicho que ha dañado a Estados Unidos. Yo quiero decir también que ha dañado a México. Le ha beneficiado, por supuesto que también. Ambos países han resultado beneficiados y dañados con los tratados, especialmente el de libre comercio y también con el TPP. El TPP yo sí creo que él pudiera estar en posibilidades de echarlo para atrás porque es algo que todavía no se termina de implementar, pero el Tratado de Libre Comercio tiene 25 años. Entonces, ¿qué podría hacer un presidente contra el sistema en estos casos? Mira, ahorita lo que tenemos es un totalitarismo a la inversa. Esto quiere decir que tienes tú líderes carismáticos, pero lo que gobierna es el imperativo económico, utilitarista de las corporaciones. Que me gustó el término. Que no es mío, es de Sheldon Woolley el término, aclarando. Pero básicamente quiere decir que a Hillary, a Trump, a Obama y todo, pues ahí atrás, pues no son conspiraciones, son corporaciones. Dicen, bueno, pues, y tienen nombre y apellido, porque luego quieren descalificarlo diciendo eso son fantasías, ¿no? Señores, eso es real. Pues, sí, Bill Gates es uno de ellos, ¿no? Entonces esta gente, pues son los que dominan, porque son los que manejan las políticas públicas, privadas, son los que firmaron el TPP, los que lograron hacerlo pasar, se firmó, y aunque Trump diga que no, pues lo va a tener que respetar porque él no tiene suficientemente lana como para que decir que soy un monarca total, o sea, ya funcionó, ya hizo su chamba, como en el Apolo 11, pues la propela, el propulsor, te saca de la atmósfera y luego se hace para un lado y queda la capsulita para ir a hacer las curaciones quirúrgicas que se necesita para el momento. Sobre el Tratado de Libre Comercio estoy de acuerdo contigo, porque lo que tiende a hacer en los tratados de libre comercio es romper las cadenas productivas que en condiciones normales están verticalmente integradas de forma doméstica. Entonces tú empiezas a mover estas cadenas productivas para bajar costos y pues te sale más barato producir en México, te sale más barato mover en contenedores chinos y vender a Malasia. Entonces se reducen costos y esto quiere decir que es muy seductor. Entonces el corporativismo que vivimos ahora, que está permitiendo el TPP, se dio gracias a las libertades del Tratado de Libre Comercio, entre otros. Entonces, no lo van a echar para atrás. Y por otro lado, pues regresar a la autarquía, o sea, al proteccionismo, pues tendría que ser declarar la guerra al mundo, lo cual, bueno, ya se la declararon, pero tendrían que ahora sí ponerse un bigote de este tamaño y ponerse un copete así, de pintarse el color negro como Hitler
y cerrarse completamente. Yo creo que no va a ser completamente así. Además, las condiciones no están dadas para eso, porque llevamos muchos años de apertura económica y ya están hechos muchos vínculos a nivel mundial que pues romperlos sería muy complicado. Igualmente, hay otras cosas de las que hablaba Trump, como por ejemplo echar fuera a los indocumentados y ya no recibir gente, etcétera, etcétera, que son cosas que le suenan muy bien a mucha gente, pero que ya a la hora del momento práctico de buscar implementarlas, no suenan posibles. No. Porque yo creo que una cosa es ser el candidato y otra cosa es ser el gobernante. Son cosas totalmente diferentes. A los mexicanos nos quedó muy claro con Vicente Fox, que también se parecía mucho a Trump en el sentido de que pues usó excesivamente la lengua y luego a la hora de trabajar pues se dio cuenta que había cosas con las que no se podía meter. Una cosa es la ideología, los partidos, sean o no independientes, y otra cosa es el Estado. El Estado es un imperativo que ya trae prisa para hacer ciertas cosas. Y tiene una agenda. Entonces, si te quieres hacer algo y cambiarlo, te matan. Así de simple. Vámonos, rápido. John Perkins habla de eso en su libro El sicario económico, por ejemplo. Eso tampoco es conspiranoia, sí, eso es real. No. Y regresando a lo que dices, tampoco Trump es Hitler, porque a Hitler le tocó ya una moneda en hiperinflación. En Alemania también. En Alemania. Sí. Y Trump, o sea, el dólar está a un puntito de hiperinflación, si siguen igual, pero no es las condiciones. Lo ponen desde el establishment, honestamente, para preparar al país por si se viene una hiperinflación, ya tienen al hombre... ¿A quién le va a echar la culpa? Que va a sacar nada más la mano, que ya la sacó, para implantar las reformas de la reforma federal que serían necesarias para enfrentar un mundo post-hiperinflación. Por otro lado, en cuanto a la emigración, pues sí, seamos realistas, se va a parar. Ya se paró la migración. Porque desde el 2001 ellos utilizaron la seguridad nacional del terrorismo para agarrar Homeland Security, un águila de metal así tipo, sí, nazi, y quitaron a Customs and Border y pusieron a NSA, que también se encarga de la vigilancia de la espionaje, y paró la migración porque desde 2001 empezaron a frenarla, y por eso de hecho se vino el problema de la droga para acá, y el consumo. Entonces, esto porque ellos tienen que empezar a dejar que esta gente mexicana no entre, porque no tienen chamba para ellos propios. Entonces, baja la migración, porque también no nada más es la chamba, sino porque por otro lado, según las estadísticas, en el 2042 los blancos pasan a ser minoría. Entonces, es un tema racial también y un tema cultural, pues porque no quieren que la Virgen de Guadalupe pues, sea la patrona de Estados Unidos. Sea la patrona de los protestantes, ¿no? Claro. Sí, sería algo muy grave para ellos. Es como la joya de la corona, ¿no? Sí. Su parte religiosa, que está muy ligada a su parte ideológica, el Ku Klux Klan y todo este tipo de cosas. La asociación de armas, que son como instituciones de derecha, ¿no? Con las que se fundó el país y que han caracterizado la forma de pensar del estadounidense. Que creo yo que el triunfo de Trump se explica precisamente con ese discurso que tuvo, donde los políticos no se atrevían a decir lo que él decía, pero es lo que la mayoría de los estadounidenses pensaba. Y él, como se atrevió, pues tuvo su recompensa, por decirlo de alguna manera. Yo no sé si sea la rifa del tigre lo que él se sacó. Hay un concepto de chivo expiatorio donde en la antigüedad, imagínate tú que agarraba un sacerdote que le estaba diciendo al pueblo que había mucha maldad y que había que expiarla. Bueno, eso también le pasó al Cristo y a otros, pero eso sería otro tema. Le ponían un camisón a un carrito rojo con cuernos y lo iban paseando ahí por todo el pueblo y la gente le escupía y le aventaba cosas para que vete y llévate toda la maldad de este pueblo, por favor, lárgate. Entonces lo que hace en las sociedades modernas es agarrar un chivo expiatorio y culparlo, estarle tirando todo el día, irónicamente, todo lo que supuestamente no queremos aceptar de nuestro inconsciente. Se lo achacamos a alguien creyendo que se va a ir todo eso. Pero irónicamente acabamos reforzando, porque en la paseadita pues está el gane, ¿no? Claro. Y hay una catarsis popular en eso. Ajá. Exacto. Sí,
Pues ahorita Trump está en esa posición, pero también como dices, está a un paso de poderse convertir en lo contrario, ¿no? En ese chivo expiatorio. Pudiera Pues ser. depende de cómo van a jugar ahora los medios y el establishment, porque se van a tener que acomodar con esta realidad. Y pues obviamente yo lo que más creo que va a pasar es de que va a agarrar su cauce normal. El ejecutivo se va a acomodar a un sistema fascista, corporativista, Que él no inventó, que ya estaba ahí. que él no inventó, que tiene desde siempre Ujú. y que básicamente es la fusión del poder corporativo y el público, o sea, privado y público, gobierno y empresarios. Cuando te digo esto, me acuerdo de Cedillo. Porque, por ejemplo, Ernesto Cedillo recibe el gobierno y tiene un problema económico, pero derivado de un sistema económico agarrado con alfileres que le heredó Carlos Salinas de Gortari. Entonces, cuando mencionas este asunto de ese chivo expiatorio, bien pudiera resultar, porque no solo con Trump, con cualquier presidente, y más si tienes a la mitad del país en contra tuya, porque pues le hicieron una campaña de desprestigio muy grande. Sí, van a seguir utilizando por ese lado la división para en esta parte inicial poder implementar las reformas desde arriba, que Es continuar con la agenda. que no se quiere aceptar y que pues obviamente Hillary Clinton no vendió boletos porque nadie le creyó que iba a salir todo igual, dado los resultados. Y creo que definitivamente más adelante lo que va a pasar, y mucha gente no se fijó mucho porque estábamos muy preocupados porque el demonio expiatorio, pero Trump se está presentando como un reformador justiciero, una especie de Lutero, Lutero. que también ciertos monarcas medievales tienen en una mano tienen la espada y en otra tienen el cetro, un planeta, un mundo Ujú. y una cruz arriba. Es la ley y el orden. Entonces esto te lo digo porque ahora que la FBI se metió a la elección, pues era para ponerla a ella al final como chivo expiatorio. Entonces hicieron un switch expiatorio. Para no, es que la mala es ella. Y pues él, con el discurso que venía manejando, quitándole todo lo que le achacaron de mujeres y todo eso, que acaba funcionando en contra porque los hombres desean eso, millonario padrote. ¿Tienes tú que él dijo en el primer debate que iba a hacer la paz con Rusia? Lo cual es... No, perdón, ese es el mundo, El orden. el orden. Y en el segundo debate dijo, te voy a meter a la cárcel, Hillary, eso es la espada. Entonces están presentando irónicamente un fascismo ético. Porque de hecho los fascismos son éticos. Pues sí, son extremos. Y qué mejor caso que el de Benito Mussolini o el de Adolfo Hitler, que al final era por el bien. Entonces en este discurso Make America Great Again hay un ethos, una ética que se está prostituyendo pues, para lograr fines políticos, otra vez. Oye, ¿y qué podrías ver en el futuro con la posición de Donald Trump como presidente de Estados Unidos? ¿Qué podría pasar primero con los Estados Unidos y luego con México y al final con el mundo? Pues como te digo, va a tomar su cauce y poco a poco vas a ver que las empresas armamentistas van a seguir buscando una guerra y pues al final son los que mandan, o sea, desde que levantamos un hueso, estamos haciendo la guerra y Estados Unidos no se va a volver pacifista porque Donald Trump trae un mundo y una espada. O sea, la espada, pues la volteas es la cruz, le vuelves a voltear y es un pico. Entonces saben hacer la guerra muy bien. De eso han vivido. Ya son vivido, entonces sea Calígula, sea Augusto o sea Donald Trump, van a agarrar el cauce otra vez natural. Yo creo que se va a acabar la retórica buena onda de Donald Trump y vamos a regresar obviamente a un mundo caótico como siempre. O sea, en general. Ahora, toda esa gente que en México dice que ya nos cargó el payaso, que el dólar va a subir y todo esto, en lo personal, yo creo que pues son opiniones muy viscerales, no muy informadas. Aunque también hay economistas, especialistas, que dicen que algo hay de cierto en eso. Yo estoy de acuerdo, el tipo de cambio con el neoliberalismo se convirtió en una simple mercancía susceptible de eventos externos. Sin embargo, no depende de una elección. Sigue dependiendo de la política económica de cada país. Y del banco, de las finanzas. Así es. Entonces, ¿qué opinión te da toda esta
este miedo que hay en México porque ganó el señor Trump y que no era el favorito de los mexicanos. O sea, en su visita se hizo el flaco favor de ponerse a todo el país en contra. Mira, la volatilidad del peso se da, como cualquier otro país, por la dolarización del mundo. Ujú. Pero se enfatiza en México por la enorme dependencia comercial, financiera y social y Estamos política. muy amarrados, claro. Sí. Pero yo también creo que el dólar y aquí el peso va también, o sea, ahorita va a picar y luego va otra vez a tomar su cauce de acuerdo a los apostadores, que les conviene un poquito más eso, ¿no? O sea, podrán ganar ahorita, pero a mediano plazo yo creo que sí va a tomar su cauce. En cuanto a una estrategia mexicana, pues yo creo que es positivo el triunfo de Donald Trump, porque si nos quiere dividir, pues qué bueno, o sea, todo lo que estamos exportando lo podemos producir de forma doméstica y echar a andar, como nos dicen los economistas clásicos, primero el mercado doméstico local Interno, claro. y luego exportar sobre los márgenes. No decir que te está yendo muy bien porque el dólar está caro y porque pues, estamos exportando muy padre, porque tienes un gobierno de corto. No, hay que tener una visión de Estado y ver que hay que darle otra vez el pan a la gente aquí, si no pues van a seguir con el estómago tomando decisiones. Sí, y eso es muy grave y peligroso. Pues tenemos ahora también el autoritarismo aquí, o sea, el Estado policiaco, buscando enemigos, pues para poder seguir justificando la represión, pues para evitar que cambien las cosas de acuerdo a estómagos vacíos. Para que no nos manifestemos, para que no tengamos tiempo ni dinero para pensar y organizarnos, claro. Entonces, y no exijamos nada al gobierno. Entonces por eso ahora en Monterrey está de regreso la inseguridad, por lo menos es en la televisión, ¿no? Bueno, sí, pero en la televisión en parte porque le quieren pegar al Bronco. Además. En parte, pero también hay algo de cierto, ¿no? Sí se ha incrementado, nada más que la tele lo ha hecho más grande porque quieren su payola, ¿verdad? Que se las han negado. Pues mira, o sea, si tú ahorita yo te mato y no hay nadie, pues es una muerte. Pero si yo te mato y sale aquí en video, pues son 1 millón de muertes. O más. Entonces se está platicando entre 1 millón y se amplifica. Porque ya viste, supiste que mataron a Oscar. ¿Quién? El que le estaba entrevistando. Y la madre. Entonces, Ahorita hacemos un video de eso. psicosis, así. Claro, y es lo que vende. Finalmente los medios viven del morbo, ¿no? Y es una lástima que una profesión tan noble como el periodismo se haya convertido en una simple mercancía mórbida. Pues es que el poder de la televisión hace que de los medios que están en medio se vaya al dueño. Y que agarren a la clientela y nada más los vayan haciendo una cajita. Claro, y se Bueno. siembran opiniones Ajá. a conveniencia. Así es. Bueno, pues, ¿algo más, Juan Carlos, que quieres agregar? Pues no, a ponernos las pilas, a trabajar aquí, a ser realistas, a dejar de depender de ellos. Y poco a poco iremos dándonos cuenta que hay muchas cosas que han estado adormecidas, dado que estábamos muy dependientes de Estados Unidos. Nos están quitando la droga y pues empezamos a ver el horizonte ahora sí más nuevo, ¿no? Al final creo que es algo positivo Sí, para nosotros. pues todo, al final los ciclos te recuerdan que hay que regresar a lo básico. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan A Carlos. ti. Nos vemos hasta luego.